Hola y bienvenido. Si eres nuevo por aquí, este es el lugar donde reflexionamos de diversos temas como resúmenes de libros, ideas sobre salud para vivir mejor y la sabiduría práctica del estoicismo. Todo esto gracias a las tecnologías que tenemos a mano hoy en día para crear este tipo de videos. Sin más que añadir, prepárate, ponte cómodo y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio donde las palabras cobran vida y las historias se convierten en espejos de nuestra propia existencia. Hoy quiero invitarte a que te acomodes, a que dejes por un momento el ruido de la rutina, las notificaciones del teléfono y las preocupaciones del día a día, porque vamos a emprender un viaje. No es un viaje cualquiera. No vamos a ir a una playa paradisíaca ni a una ciudad llena de luces de neón. Vamos a subirnos a un tren, pero no a cualquier tren. Vamos a recorrer 9.288 kilómetros a través de la estepa rusa, desde Moscú hasta Vladivostok, en el mítico Transiberiano. Y lo haremos de la mano de un guía que, paradójicamente, está tan perdido como podríamos estarlo nosotros en nuestros momentos más oscuros, Paulo Coelho. El libro que nos convoca hoy es Aleph. Quizás hayas leído El alquimista y tengas esa imagen de Coelho como el sabio que tiene todas las respuestas, el hombre que descifró el lenguaje del universo. Pero en Aleph, publicado en 2011, nos encontramos con algo muy diferente. Nos encontramos con un hombre en crisis. Un hombre que, a pesar de la fama, el dinero y el reconocimiento espiritual, se siente vacío. Siente que su crecimiento se ha detenido, que la conexión con lo divino se ha vuelto intermitente, como una señal de radio que se pierde en la tormenta. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has sentido que a pesar de tener todo lo que se supone que deberías querer, hay una grieta en tu alma por donde se escapa la alegría? Si es así, este episodio es para ti. En las próximas horas vamos a desmenuzar esta obra monumental, no solo como una novela, sino como un manual de cirugía espiritual. Vamos a explorar qué significa realmente el Aleph, ese punto donde todo el universo converge. Vamos a hablar de las vidas pasadas, no como una curiosidad esotérica, sino como heridas que llevamos en el ADN y que necesitan ser sanadas. Vamos a conocer a Hilal, la joven violinista que se convierte en la tormenta necesaria para la calma de Pablo. Y sobre todo, vamos a hablar del perdón. Pero no del perdón fácil, de ese «lo siento» que decimos para salir del paso. Hablaremos del perdón que desgarra y reconstruye, el que atraviesa siglos. Prepárate, porque el tren está a punto de partir y te aseguro que no bajarás de él siendo la misma persona que subió. Comencemos por el principio, por ese lugar donde nacen todas las grandes transformaciones, la insatisfacción. La novela arranca con una confesión brutal de honestidad. Paulo se encuentra en su casa en los Pirineos, un lugar que debería ser un refugio de paz, pero que se ha convertido en una jaula dorada. Él es el rey de su reino, una metáfora que utiliza para describir la soberanía que cada uno de nosotros tiene sobre su propia vida y su propio destino. Pero, ¿qué pasa cuando el rey se aburre de su corona? ¿Qué sucede cuando los rituales que antes te daban paz ahora te parecen mecánicos y vacíos? Paulo confiesa a su mentor, a quien llama J, que se siente estancado. Le dice que no está feliz, que siente que no avanza. Es fascinante ver a un autor de autoayuda y espiritualidad admitir que su propia medicina ya no le hace efecto. J, en su sabiduría críptica, no le da una palmadita en la espalda. Al contrario, lo desafía. Le habla del bambú chino. Imagina esta planta. Durante 5 años después de plantar la semilla, no ves nada. Nada sale de la tierra. Podrías pensar que ha muerto, pero bajo la superficie está desarrollando un sistema de raíces complejo y gigantesco. Y luego, en el 5.º año, crece 25 metros en unas pocas semanas. J le dice a Pablo que él está en ese 5.º año, que su aparente inactividad es preparación. Pero para romper la cáscara y crecer, necesita moverse, necesita salir de su zona de confort, necesita volver a ser un peregrino. Y la prescripción es clara: viaja, no como turista, sino como buscador. Ve a donde la gente te espera. Y así, casi por un impulso que desafía la lógica de un hombre de casi 50 años que podría quedarse cómodamente en casa, decide embarcarse en una historia de firmas de libros que culminará con el viaje en tren más largo del mundo, el Transiberiano.
Aquí es donde entra en juego la geografía como espejo del alma. Rusia no es una elección casual. Es un país vasto, complejo, lleno de historia, de dolor y de misticismo. Es el escenario perfecto para una confrontación interna. Pablo llega a Moscú y la atmósfera ya está cargada. Siente que algo va a suceder y ese algo tiene nombre de mujer. Hilal. Hilal es una joven turca, una violinista talentosa de apenas 21 años. Su nombre significa luna creciente, y como la luna, ella tiene fases, tiene luz y tiene una oscuridad profunda. Desde el momento en que se encuentran, hay una electricidad incómoda. No es un flechazo romántico en el sentido tradicional, es un reconocimiento. ¿Alguna vez has mirado a alguien a los ojos, a un completo desconocido, y has sentido un vértigo, una sensación de que ya has estado ahí? Eso es lo que le pasa a Pablo cuando mira a los ojos de Hilal. Pero su primera reacción es el rechazo. Él es un hombre casado, un hombre serio, y ella es una fanática intensa que insiste en acompañarlo en su viaje. Ella le dice que él tiene que ayudarlo, que ella está ahí para él. Pablo intenta quitársela de encima, pero el destino, o la insistencia de Hilal, es más fuerte. Ella logra colarse en su comitiva, y así, el escenario está listo. Un vagón de tren, un traductor llamado Yao que carga con su propio duelo por una esposa fallecida, un editor escéptico, Pablo e Hilal, todos atrapados en una caja de metal moviéndose a través de la nieve. El viaje en el Transiberiano se convierte en un personaje más. No es solo un medio de transporte, es un acelerador de partículas humanas. En la vida normal, si tienes un conflicto con alguien, te vas a otra habitación, sales a dar un pasito. En el tren no hay escape, tienes que mirar al otro, y al mirarlo, te miras a ti mismo. Pablo empieza a darse cuenta de que la presencia de Hilal no es casual. Ella despliega en él emociones contradictorias, deseo, culpa, irritación y una profunda tristeza. Y es aquí donde Coelho introduce el concepto central del libro, el Aleph. Como te mencioné antes, el Aleph es un concepto que toma prestado de Borges. Para Borges era un punto en el espacio que contenía todos los puntos del universo. Podías ver el mar, el desierto, tu propia cara, todo al mismo tiempo. Pero Coelho le da un giro. Para él, el Aleph no es solo un fenómeno visual, es un punto de encuentro de energías. Es el momento en que dos personas sintonizan en la misma frecuencia y el tiempo deja de existir. El Aleph es el lugar donde el pasado, el presente y el futuro convergen. Y en ese vagón, entre el traqueteo de las ruedas y el paisaje monótono de abedules y nieve, Pablo y Hilal entran en el Aleph. Es fundamental entender cómo describe Coelho esta experiencia. No es una alucinación por drogas, es un estado de hiperconciencia provocado por la intensidad de la conexión y curiosamente por una técnica que él la denomina anillo de fuego. Imagina una luz dorada, intensa, que descienda y te rodea, una luz que no es de este mundo, una luz que no puedes rechazar. En la novela, Pablo visualiza ese anillo bajando sobre él y sobre Hilal. Es una técnica de trance, una forma de romper la barrera del ego racional para acceder a la memoria del alma. Y cuando entran en ese espacio, el vagón desaparece, Moscú desaparece, el siglo XXI desaparece, y lo que ven es aterrador y esclarecedor a la vez. Se ven a sí mismos, pero no son ellos, son otras personas en otro tiempo, pero con las mismas almas. Viajamos 500 años atrás, a la época de la Inquisición. Este es el nodo traumático de la historia. Descubrimos que Pablo no es solo un escritor en crisis. En esa vida pasada fue un sacerdote. Y Hilal no era una violinista, sino una joven acusada de brujería, una de las 8 mujeres condenadas. Y aquí viene el giro doloroso. Pablo la amaba, y ella también a él. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando ella fue llevada ante el tribunal, él tuvo miedo. No fue el torturador que apretó los tornillos, no. Fue algo quizás peor. Fue el cobarde que guardó silencio. Él sabía que ella era inocente, sabía que sus dones no eran demoníacos, pero por miedo a perder su posición, su reputación, su seguridad, cayó, y su silencio la condenó a la hoguera, la dejó arder. ¿Puedes sentir el peso de esa revelación? Imagina llevar esa culpa en tu alma durante 500 años. Imagina que cada vez que te enamoras o cada vez que intentas ser feliz, esa memoria inconsciente te sabotea. Eso es lo que le pasaba a Pablo. Hilal, en el presente, carga con la memoria del abandono, de la traición. Por eso es tan intensa, por eso busca a Pablo con esa desesperación. Su alma recuerda que él le debe algo.
no dinero, no fama, le debe la verdad, le debe la salvación que le negó hace 500 años. El viaje en tren entonces deja de ser una gira promocional y se convierte en una misión de rescate kármico. Tienen que volver a ese momento, a través de la Aleph, y reescribir la energía de ese evento. No pueden cambiar la historia. La chica murió en la hoguera, eso es un hecho. Pero pueden cambiar cómo esa historia afecta el presente. Pueden sanar la herida emocional. A medida que el tren avanza, hacemos paradas que son tanto físicas como simbólicas. Llegamos a Ekaterimburgo, un lugar marcado por la tragedia de los Romanov. Visitamos la casa Ipatiev, el lugar donde el último zar y su familia fueron ejecutados. Coelho utiliza este escenario para reflexionar sobre cómo la historia colectiva y la historia personal se entrelazan. La violencia de la Revolución Rusa resuena con la violencia de la Inquisición. Es como si la tierra misma recordara el dolor. Y en medio de esto, Paula reflexiona sobre la naturaleza del tiempo. Una frase muy potente del libro es que el tiempo no pasa. Todo está ocurriendo ahora. Si el tiempo no pasa, entonces la traición no es algo que ocurrió hace mucho. Está ocurriendo en este instante en una dimensión paralela. Y por eso duele ahora. Y por eso puede sanarse ahora. Es una idea vertiginosa, ¿verdad? Pensar que tus errores pasados no están petrificados, sino que son fluidos y pueden ser redimidos por tus acciones presentes. Lo que haces hoy puede sanar lo que hiciste ayer, e incluso lo que hiciste hace siglos. Siguiendo la ruta, llegamos a Novosibirsk. En el libro, Paulo la llama el Chicago de Siberia debido a su rápido crecimiento industrial y su modernidad. Es un contraste brutal con la mística del viaje. Aquí vemos rascacielos, tráfico, negocios. Es el mundo real imponiéndose sobre el viaje espiritual. Pero incluso aquí, lo sagrado encuentra su espacio. Hilal tiene un momento de crisis profunda en una iglesia local. Es un momento desgarrador donde la memoria de su vida pasada la golpea con fuerza. Ella siente el fuego, siente el abandono, y Paulo, observándola, empieza a comprender la magnitud de su tarea. No se trata solo de pedir perdón, se trata de amar lo suficiente como para liberar al otro de su dolor. En Novosibirsk, la relación entre ellos se tensa y se profundiza. Yao, el traductor, también juega un papel crucial aquí. Él es la voz de la razón, pero también la voz del dolor humano común. Mientras Paulo lidia con fantasmas de hace siglos, Yao lidia con el vacío real de una cama fría. Su presencia nos recuerda que no hace falta ser un místico para conocer el dolor de la pérdida. Yao actúa como un ancla a tierra, evitando que la historia se vuelva demasiado etérea. Nos recuerda que, al final del día, todos somos seres humanos tratando de sobrevivir a nuestras ausencias. Y entonces, el tren sigue su marcha hacia el este, hacia el corazón salvaje de Siberia, hacia el lago Baikal. Este es quizás el punto culminante del viaje místico. El Baikal no es solo un lago, es un mar interior, el lago más profundo y antiguo del planeta. Los locales lo consideran sagrado. Y es aquí donde Paulo tiene un encuentro que cambiará el curso de su proceso interno. Se encuentra con un chamán. Olvida la imagen estereotipada del chamán con plumas y cánticos incomprensibles de película. Este hombre es una fuerza de la naturaleza. El capítulo titulado El águila del Baikal describe un ritual nocturno a orillas del lago. Hace un frío que corta la piel. El chamán enciende un fuego, comienza a tocar un tambor. El ritmo es hipnótico, primordial. No hay palabras, solo sonido y fuego. El chamán invoca el espíritu del águila. Paulo entra en trance. No es un trance de pérdida de conciencia, sino de expansión. Siente que se eleva sobre el lago, que ve el mundo con los ojos del águila. El chamán le dice algo fundamental. Quien es amigo de tu amigo, es también amigo del águila. Es una enseñanza sobre la interconexión de todas las cosas. En ese ritual, Paulo se purifica. El fuego del chamán quema los residuos de su ego, de su intelectualismo occidental. Entiende que para sanar a Hilal y sanarse a sí mismo, debe dejar de intentar entenderlo todo con la cabeza y empezar a sentirlo con las entrañas. Debe conectarse con la tierra, con el agua, con el fuego. El lago Baikal se convierte en el útero de su renacimiento. Pero la verdadera prueba final no ocurre en el lago, sino de nuevo en el tren, en la intimidad del Aleph. Se acerca el final del viaje. Vladivostok está en el horizonte. Paulo sabe que tiene poco tiempo. Debe cerrar el ciclo. Vuelve a entrar en el Aleph con Hilal. Vuelven a ese momento fatídico en la Inquisición. Esta vez, Paulo no huye. Se enfrenta a su yo del pasado. Se enfrenta al sacerdote cobarde y hace lo que no pudo hacer entonces.
Pide perdón. Pero escucha bien, porque esto es clave. No pide perdón desde la culpa, que es un sentimiento inútil y paralizante. Pide perdón desde el amor. Le dice a la niña, a Hilal, me libero del odio por medio del perdón y del amor. Reconoce que el sufrimiento, cuando no se puede evitar, está ahí para hacernos crecer, pero que el ciclo debe terminar. En esa visión, él toma la mano de la niña, cambia la energía de abandono por la energía de presencia, y en el presente, en el vagón del tren, algo se rompe y se libera. Hilal deja de llorar. La tensión desaparece. Es como si una tormenta que ha durado 500 años finalmente se disipara. Han reescrito su destino. Han pagado la deuda. Llegamos finalmente a Vladivostok, el final de la línea. El mar, el viaje ha terminado. Y aquí llega la lección más difícil sobre el amor que nos ofrece el libro. Podrías pensar, como en una película de Hollywood, que ahora que se han perdonado y se aman, Paulo dejará a su esposa y se irá con Hilal para vivir una nueva vida. Pero Coelho nos ofrece una visión más madura y compleja del amor. Paulo ama a Hilal. La ama profundamente, pero entiende que su amor no es posesión. Él utiliza una metáfora preciosa. Te amo como un río. Piénsalo. Un río crea las condiciones para que haya vida en sus orillas. Da agua a los árboles, a las flores, a los animales, pero el río no se detiene. El río sigue fluyendo hacia el mar. El río no dice, este árbol es mío, simplemente lo nutre al pasar. Paulo no dice a Hilal, te amo, te amo, te amo. Se lo dice 3 veces como un mantra, pero también le dice que nunca serán el uno del otro en esta vida, que cada uno tiene su propio camino, su propia leyenda personal. Hilal, que al principio del viaje era una niña caprichosa y herida, ahora es una mujer transformada. Entiende, acepta, se despiden en la estación. No hay drama, solo una profunda gratitud y una paz inmensa. Hilal se va con su violín, lista para vivir su vida sin el peso del pasado. Y Paulo se queda, listo para regresar a su reino, a su esposa, a su escritura, pero ya no como el hombre vacío que salió de los Pirineos, sino como un hombre renovado, un hombre que ha trocado el infinito y ha vuelto para contarlo. El capítulo titulado El reino de mi reino ahora cobra todo su sentido. Al principio era un lamento por lo perdido. Ahora es una afirmación de soberanía. Paulo ha vuelto a ocupar el trono de su propia vida y lo ha hecho no conquistando nuevas tierras, sino conquistando sus propios demonios. Ha entendido que la verdadera búsqueda espiritual no es escapar del mundo, sino sumergirse en él, con todos sus trenes incómodos, sus traductores tristes y sus violinistas intensas. Y allí, en medio del caos, encontrar la chispa divina. También hay un detalle hermoso sobre el violín de Hilal. En varios momentos, cuando las palabras fallaban, ella tocaba. Y la música actuaba como un puente donde el lenguaje no podía llegar. Es un recordatorio de que el arte es también una forma de Aleph, una forma de conectar lo humano con lo divino. La música de Hilal fue el hilo conductor que los mantuvo unidos cuando la lógica decía que debían separarse. Conclusiones y reflexiones. Hemos recorrido un largo camino juntos en este episodio. Desde la crisis existencial en los Pirineos hasta la liberación en el puerto de Vladivostok. Aleph es un libro denso, lleno de capas, que nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el tiempo, con el amor y con nosotros mismos. Para cerrar, me gustaría dejarte con algunos puntos clave que resumen la esencia de esta obra y que puedas aplicar en tu propia vida. 1. El poder del movimiento. Cuando te sientas estancado espiritual o emocionalmente, muévete. El desplazamiento físico puede ser el catalizador necesario para el cambio interno. Como dice Paulo, la vida es el tren, no la estación. 2. El perdón trasciende el tiempo. No importa cuánto tiempo haya pasado desde una herida, ya sean años o metafóricamente siglos, el acto de perdonar en el presente tiene el poder de alterar el peso del pasado. Perdonar es liberarse a uno mismo del odio. 3. El amor no es posesión. Podemos amar profundamente a alguien y dejarlo ir. El amor verdadero es como un río. Nutre, fluye, pero no atrapa. Amar es desear el bien del otro y su evolución, incluso si eso significa que sus caminos se separen. 4. Somos seres multidimensionales. El concepto del Aleph nos invita a pensar que nuestra realidad es más amplia de lo que percibimos, que estamos conectados con todas las cosas y que nuestras acciones tienen eco en la eternidad. 5. La importancia de enfrentar nuestra sombra. No podemos alcanzar la luz si no estamos dispuestos a mirar nuestra propia oscuridad, nuestra cobardía y nuestros errores. La redención solo llega después de la confesión y el reconocimiento de nuestra propia humanidad imperfecta. Y ahora, para terminar,
quiero dejarte con una pregunta abierta. Una de esas que no tienen respuesta correcta, pero que vale la pena rumiar esta noche antes de dormir. Si tuvieras la oportunidad de entrar en tu propio Aleph y encontrarte con una versión de ti del pasado que cometió un error terrible, ¿qué le dirías? ¿Serías capaz de mirarla a los ojos con compasión y perdonarla? ¿O seguirías juzgándola? Piénsalo. Quizás ese perdón sea la llave que has estado buscando. Y así llegamos al final de la reflexión del día de hoy. Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y tu atención. Me encantaría saber qué piensas, así que déjame tu opinión, tus ideas para más videos o tus preguntas en los comentarios. Si te gustó este video y quieres seguir explorando juntos, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.